Como ejemplo vemos esta radiografía de tórax frente que muestra un patrón intersticial nodular fino y difuso en un cuadro de tuberculosis miliar. Fíjense, pequeños nódulos dispersos en ambos campos pulmonares. Un patrón reticular fino de un edema intersticial donde los septos interlobulares están engrosados por la presencia de líquido. En este caso aparecen líneas finas subpleurales en el sector marginal de las bases pulmonares de distribución paralela una con respecto a la otra. Son las denominadas líneas de Kerley-B. Fíjense la diferencia con una normal, donde estas líneas no se ven ya que el intersticio es inadvertido en una radiografía de tórax normal. Un patrón reticular grueso donde vemos opacidades lineales gruesas que producen distorsión de la arquitectura pulmonar. En este caso estamos hablando de una neumonía intersticial usual, una fibrosis crónica donde fíjense ahí tórax normal, comparamos con el de la fibrosis, hay reducción significativa del volumen de los campos pulmonares. Si bien es difícil reconocer el patrón intersticial, uno ve opacidades dispersas y lo que más llama la atención es cómo se altera la imagen que representa la línea, el diafragma y la silueta cardiomediastínica se pone irregular. ¿Ven? Bien irregular, eso es un buen signo para reconocer este tipo de patología. Volviendo nuevamente a la clasificación de patrones, ahora seguimos en los patrones con aumento de la densidad y entramos a definir las atelectasias. La atelectasia se define como colapso completo o parcial de un pulmón o parte de un pulmón. Vamos a ver signos directos donde el área de colapso se muestra como un aumento de la densidad, ya que el alveolo pierde el aire en su interior, lo que conlleva a un área de mayor densidad. Hay un desplazamiento de cisuras. Y como signos indirectos vamos a tener elevación del diafragma, desplazamiento del mediastino, desplazamiento de los cilios, aproximación costal y ausencia del broncograma. Estos cuatro primeros que mencioné son como consecuencia de la pérdida de volumen y retracción de estructuras. Como causas etiológicas, dentro de las más frecuentes tenemos una atelectasia por compresión. Cierta patología empieza a ocupar volumen y empieza a colapsar por desplazamiento a los sacos alveolares. Entonces se pierden el aire y se colapsan, con consecuente aumento de la densidad. Otra causa es cuando algo ocupa la luz aérea, llámese algo un tumor endobronquial, un cuerpo extraño, etc. Y desde el punto de obstrucción hacia distal hay una reabsorción del aire del alveolo con colapso consecuente. Por ejemplo, veamos esta atelectasia del lóbulo superior izquierdo que ocurre por consecuencia de una lesión tumoral que compromete el hilio pulmonar, infiltra los bronquios o el bronquio para el lóbulo superior con consecuente colapso. Fíjense este caso, esto es un escanograma de una tomografía, es la primera imagen que se adquiere de la tomografía para realizar el estudio tomográfico. Acá tenemos una tomografía plano coronal de tórax. Fíjense, es un paciente oncológico que tiene un catéter de quimio e infusión y estaba intubado. Fue una tomografía que se hizo con anestesia. ¿Qué llama la atención? Que hay un área de mayor densidad que compromete todo el pulmón izquierdo. El pulmón derecho se ve normalmente ventilado y llama la atención que no se ve el corazón, la silueta cardiomediastínica. El corazón está retraído hacia el área de mayor densidad. Cuando hay una atelectasia se pierde el volumen del pulmón porque se pierde el aire del alveolo por colapso y produce como signos indirectos retracción de estructuras. En este caso se lleva el corazón hacia el sector de mayor densidad. Si esta mayor densidad hubiese sido un derrame pleural, que es el diagnóstico diferencial, el mediastino estaría empujado, ya que el líquido del derrame ocupa un espacio virtual que es la cavidad pleural. Esto desplaza el pulmón, desplaza el mediastino para allá. Entonces, al estar el mediastino retraído hacia el área de mayor densidad o hacia el emitor opaco, estamos frente a una atelectasia.
Cuando vemos la tomografía podemos ver que el tubo endotraqueal para ventilación está más allá del límite de la carina y se encuentra la punta en el bronquio fuente derecho. Por ende, se está ventilando únicamente el pulmón derecho y no el izquierdo, y esta fue la causa de la telectasia. En ese momento se le avisa al médico anestesiólogo que retire el tubo endotraqueal unos centímetros, lo ascienden y fíjense, por encima de la carina ya el bronquio izquierdo se ventila normalmente y se expande nuevamente el pulmón izquierdo. Y cuando vemos el escanograma, fíjense cómo aparece la silueta cardiomediastínica, que en la imagen anterior era invisible, ya que estaba totalmente retraída por pérdida de volumen del hemitórax izquierdo. Siguiendo con los patrones de lesiones pulmonares, vamos a entrar ahora a hablar un poquito de nódulos y masas. Cuando uno encuentra una lesión nodular única en una radiografía de tórax o en una tomografía, los diagnósticos diferenciales son muy amplios, ya que podemos estar hablando de un cáncer de pulmón o metástasis pulmonares versus granuloma secular, que es un hallazgo frecuente, totalmente benigno, quistes pulmonares, abscesos, amartomas, infartos, malformaciones o lesiones extrapulmonares, que ya vamos a aprender a diferenciarlas. Fíjense, un nódulo, una opacidad densa de bordes definidos que compromete la base pulmonar derecha. Otra lesión nodular densa e irregular que compromete la base pulmonar derecha, en este caso fue una metástasis solitaria de melanoma. El límite entre nódulo y masa son 3 centímetros. Alguna bibliografía nombra 4, pero el concepto generalizado son 3 centímetros. Menos de 3 centímetros nódulo, más de 3 centímetros masa. Fíjense acá una lesión de borde definido, densa, en el lóbulo superior derecho, otra en el lóbulo inferior derecho. Es muy importante a la hora de caracterizar una imagen nodular. Primero, tener los datos clínicos del paciente a fin de enfocarse, pues si tiene un antecedente oncológico es muy probable que sea una lesión metastásica. Contar con estudios previos para comparar si estaba o no en estudios anteriores y eventualmente realizar controles evolutivos o una tomografía para una mejor caracterización. ¿Qué pasa cuando tenemos múltiples nódulos? Bueno, acá los diagnósticos diferenciales se reducen. Este signo es la suelta del globo, generalmente por diseminación hematógena de una lesión primaria, por ende metástasis. Seguimos, ya pasamos a los patrones de disminución de la densidad. Acá las lesiones tienen menos densidad, son más oscuras que el parénquima circundante. Tenemos patrones de hiperclaridad torácica, patrones destructivos y bronquiectasias. Bueno, como ejemplo de lesiones de hiperclaridad pulmonar podemos ver esta radiografía de tórax frente, donde vemos múltiples bullas subpleurales voluminosas que comprometen, en este caso principalmente, el sector apical y medio del hemitórax izquierdo. Fíjense, son zonas de menor densidad donde se ve de repente el parénquima pulmonar homogéneo, porque son sitios que se llenan de aire y no hay intersticio. Y si seguimos el intersticio llega hasta esta imagen que está delimitando las áreas de menor densidad, o en este caso bullas. Otro típico hallazgo es el paciente con enfisema pulmonar. Recuerden que el enfisema pulmonar se traduce en atrapamiento aéreo y el más frecuente, el centro lobular, predomina en lóbulos superiores con destrucción del parénquima. Fíjense cómo el intersticio, es decir, la vascularización pulmonar más que intersticio pulmonar, se ve normalmente y de repente deja de visualizarse por oligoemia y destrucción del parénquima, y vemos signos de atrapamiento aéreo que son mejor visualizados en el perfil, donde hay un aplanamiento de los diafragmas, un aumento del diámetro anteroposterior del tórax y aumento del espacio claro retroesternal. Esta es una típica radiografía de un paciente con enfisema pulmonar avanzado, un patrón obstructivo. Otras lesiones de baja densidad son las cavidades. Fíjense, una cavidad
pulmonar, típicamente de paredes gruesas. Si bien uno no puede diferenciar una lesión infecciosa versus tumoral desde el punto de vista radiológico, se tiende a decir que si las paredes son gruesas es más probable que sea tumoral, si las paredes son finas es más probable que sea infecciosa. Una imagen tórax frente y perfil donde vemos una cavidad con un nivel, cavidad con un nivel líquido en su interior. Ya para entrar en la recta final de la charla vamos a hablar de las lesiones extrapulmonares, tanto pleurales como mediastínicas. Fíjense, cuando uno analiza la radiografía del tórax frente siempre tiene que buscar este reparo anatómico que es el seno costofrénico. Los senos costofrénicos laterales son estos, siempre tiene que estar, pueden ser asimétricos, pero siempre tiene que estar presente. Fíjense este ejemplo, el seno costofrénico izquierdo está presente y el seno costofrénico derecho no se visualiza. Está ocupado por una densidad homogénea que se extiende y termina en una curva ascendente denominada curva de Demoisseau o signo del menisco. Este es el típico hallazgo de un derrame pleural. Derrame pleural con mayor volumen, fíjense, llegando casi hasta el campo pulmonar superior derecho. ¿Qué particularidad tiene el derrame pleural? Que siempre tiene la curva ascendente, bloquea el seno costofrénico, se deja de visualizar y observen algo. El diafragma derecho no se ve y el margen derecho del corazón tampoco se ve, porque es densidad líquido en contacto con densidad parénquima, que es igual, y densidad parénquima del hígado, que también es igual. Por ende se aplica el signo de la silueta. Por eso dejamos de ver el borde del diafragma y dejamos de ver el borde del corazón. ¿Qué pasa cuando tengo este caso donde tengo bloqueo del seno costofrénico, no lo veo, tengo una densidad homogénea, pero pierdo la curva que ya habíamos descrito, la curva de Demoisseau o el signo del menisco, y se pone recta? En este caso, además de haber líquido en la pleura, hay aire en la pleura denominado neumotórax. Neumotórax más derrame pleural son signos de hidroneumotórax. O sea, cuando veo un derrame pleural con una línea recta, siempre busquen la presencia de neumotórax asociado. ¿Por qué? Pues significa que se perdió la presión negativa de la pleura al entrar aire, por ende la línea del nivel aire líquido se pone recta. Imágenes de neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Es aire en la cavidad pleural. Fíjense, de repente el pulmón se pone negro, más oscuro de lo habitual y bien homogéneo. ¿Por qué se pone homogéneo? Porque es aire puro sin vascularización pulmonar superpuesta. ¿Qué pasa con el pulmón? El pulmón empieza a sufrir un fenómeno de colapso pasivo y empieza a aumentar su densidad y a colapsarse. Fíjense, en este neumotórax el pulmón derecho es este muñón que se ve acá, bien colapsado. El resto es aire en la cavidad pleural. Un neumotórax de menor volumen, ¿cómo lo reconozco? Buscando la línea de la pleura visceral, que está por acá, fíjense, se continúa hasta abajo, delimitando bien el pulmón. Esta línea debería estar en contacto con la pleura parietal, que está acá, pero está separado porque aparece una imagen de baja densidad homogénea que es aire en el espacio pleural, un neumotórax. Otra forma es seguir la vascularización hasta un punto donde se corta, de repente ya no tengo más vascularización y a partir de este punto se pone homogéneo, eso es neumotórax. No confundir la línea que representa la pleura visceral con esta línea que se ve acá. Fíjense, ahí aparece otra línea que es paralela, pero esta línea representa el margen interno de la escápula. En condiciones normales, el posicionamiento para adquirir la placa de tórax hace que las escápulas salgan de la imagen, como es en el caso del lado izquierdo. Fíjense que casi no se proyecta el margen interno de la escápula, pero a veces la posición no es la ideal, por ende el margen interno de las escápulas puede proyectarse sobre el pulmón y no hay que confundir con un falso neumotórax.